Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda jornada de esta Escuela de Invierno de Educación Matemática, y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la magíster Patricia Bozano, que viene de la ciudad de La Plata, y para poder contarles un poco de sus trayectorias, voy a leer lo que está en la página y que también ustedes lo han leído en el programa extendido. Nuestra querida compañera Patricia, le decimos compañera porque nosotros ya la conocemos de otros trayectos académicos, y nos parece muy bueno que ella se haya prestado a dejar de lado sus actividades semanales en la escuela donde trabaja, que depende de la Universidad de La Plata, y haya decidido acompañarnos en esta propuesta de formación especial para ustedes, pero también de la forma de poder trabajar pensando que como docentes futuros, ahora están en formación, tienen que apuntar a tener siempre la formación permanente. Y estos son los ámbitos donde uno puede encontrarse, estar con el otro, pensar con el otro, y eso es muy significativo para la puesta en acto de cada una de las clases que ustedes vayan a desarrollar. Patricia es profesora de matemática y astronomía del Instituto Superior de Formación Docente Joaquín B. González. Es un histórico Instituto de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En algún momento podemos hacer también un recorrido sobre cómo nacen los profesorados a partir del congreso que se hace en el año 1908, y me parece que sería muy significativo porque ser docente fue una decisión también política de un momento histórico de nuestro país. Aparte de ser profesora, ella es magíster en educación y está actualmente haciendo el doctorado en matemática educativa en el programa de matemática educativa de México, Cicata Legaría. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Ella nos acompañó el año pasado en la primera semana la primera edición de la Semana de Educación Matemática, estuvo virtualmente y la convocamos este año y nos aceptó, así que muchas gracias, Patricia. Te damos la palabra. Bueno, primero que nada, para ser coherente con lo que les voy a traer, voy a expresar todo el afecto que recibo, el afecto que siento con el que estoy rodeada y que me moviliza. Porque como bien contó Nancy, mis ingresos son de dar clases frente a alumnos y trabajo en una escuela de pregrado de la Universidad de La Plata. Todo lo que hago en investigación y divulgación es a pulmón, igual que como hicieron aquí todo este evento maravilloso. Y lo importante es qué es lo que nos moviliza, ¿ok? Porque no solamente son nuestros intereses cognitivos, sino que también están nuestros intereses afectivos. Y eso justamente era lo que el año pasado, en forma virtual, no sé quiénes de los que están presentes acá tuvieron la oportunidad de verlo. Igual creo que hay videos en YouTube, en el canal del instituto, si no me equivoco, pueden remitirse a verlo. Di el primer panorama. Y para no ser repetitiva y teniendo un propósito, mi objetivo era continuar un poco la divulgación, pararme en algunos puntos específicos y contarles un poco la historia de qué es esto que estoy hablando del campo del dominio afectivo en educación matemática, ponerlos en contexto y también invitarlos a que nos pongamos cada uno en el lugar del otro, porque reitero, sería un buen chiste decir yo no hace mucho estaba en el lugar de ustedes, yo tengo unos cuantos años encima, pero recuerdo fielmente lo que yo sentía, lo que yo vivía cuando atravesaba mi formación de base
como profesora de matemática, y lo que me pasó después, cuando fui al aula, lo que me pasó después cuando tuve contacto con autoridades, cuando tuve contacto con normativas, cuando tuve contacto con inspectores, familias, estudiantes, etcétera, 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 colegas de la misma área, colegas de otra área, y un etcétera muy grande. ¿Qué es lo que pasa después? A mí me movilizó, y por eso estoy aquí acompañándolos. Feliz, feliz y muy feliz, porque como le dije en la intimidad a mi esposo, la verdad que esto es lo que yo quería hace unos años atrás, es hacer lo que voy a hacer con los estudiantes del Instituto de Formación allá en Santa Teresita. Porque recuerdo lo que vivía como estudiante, las necesidades que tenía, y lo que después la experiencia me dijo, me empezó a enseñar, y vieron que hasta último momento de vida tenemos oportunidades para aprender. Y seguir aprendiendo. Bueno, yo no sé todo, yo tengo que seguir aprendiendo. Y así es como también me comunico con los estudiantes de nivel secundario. Yo hay un montón de cosas que aprendo de ustedes, pero ustedes también van a aprender un montón de cosas que le vamos a traer a los profesores. Y ahí tiene que haber una comunidad de ida y vuelta, y sobre todo si son adolescentes. Vieron que seguramente lo han charlado, si no lo han vivido, somos una materia que tiene resistencia, la matemática. Hay una resistencia en la sociedad. Entonces hay que entrarle con todo el amor. Miren qué frase más publicitaria que entrarle con todo el amor y dedicarme, y que me atraiga tanto el tema del campo afectivo. El motivo por el que Y ahora no quiere pasar. Y ahora no quiere pasar. Vamos a ver así. Probamos. Bueno, mientras que se solucionan los problemas técnicos, cuando yo termino mi carrera de base y empiezo, vieron que uno siempre tiene oportunidad cuando todavía deuda, aparte de sus estudios, se puede empezar a hacer suplencias. Cuando uno enfrenta de ahí la realidad y empieza a conocer un montón de cosas que la propia teoría nos está enriqueciendo, nos está orientando cómo va a ser el escenario, pero otra cosa muy diferente es vivirlo. Cuando ya estaban en el aula, tenía hambre de querer más. Me sentía como que no es suficiente, acá hay algo más por trabajar, necesito más herramientas. ¿Y dónde? ¿Y cómo? Y eso, primero, la oferta es que no sé, realmente desconozco si actualmente siguen ofreciendo esos cursos por puntajes que suelen armar las editoriales y demás. En mi época era así, sigue sosteniéndose. Pero para mí no era suficiente. Quiero más, quiero más. Ustedes ubíquense en que era un momento no parecido al actual, que fuimos atravesados por una pandemia en donde está mucho más accesible, hay más videos, hay más personas que empezaron a colgar cosas, hay redes sociales, hasta en TikTok se puede encontrar matemática. En ese momento no era así, hace 15 años atrás. Entonces, quiero más, ¿cómo quiero más? Y empezar a ver, ¿y si participo en un congreso? Pero yo no tengo una carrera de investigadora, no importa, voy a llevar una experiencia de clase. Cuando di ese primer paso de participar en un congreso, ahí yo me maravillé. No solamente porque vi un montón de académicos que estaban, y dale, que dale, con la parte teórica, y dale, que dale, trabajo quizás de oficina, de investigación, de ir y observar, no de práctica de clase. Pero dije, uy, estoy conociendo personalmente, y ahí salió el cholulismo, un montón de gente que yo leí en el profesorado. Pero también abre la cabeza, tenerlos en contacto, da no solamente idea de decir, bueno, le pregunto algo que me quedó pendiente. No solamente eso, sino escuchar a otros colegas de otros lugares, geográficamente hablando. Siempre congresos de educación matemática, me refiero. Pero escuchar a otros colegas de otro lugar de nuestro país. Quizás de la misma ciudad, pero de otra escuela. Y colegas de otros países. Y ahí uno no se siente tan solo. Porque esa hambre que mencioné antes, vemos que no sos la única persona que tiene esas inquietudes, que se moviliza, ves que otros tienen muchas ideas y muy buenas en donde uno puede llevar al aula y uno se entusiasma más, y eso es una bola de nieve, y empieza a crecer y empieza a crecer, y luego damos un paso más, damos otro paso más, y lo intentamos, pasan los años, uno se tiene que dedicar a la familia, y bueno, y ahora que estoy un poquito, los chicos son más grandes, vieron cada uno cómo es su situación, bueno, me voy a atrever un poquito más.
quiero entrar en esto del mundo de la investigación. ¿Qué es esto de hacer investigación? Pero algunos investigadores dicen que corremos con una ventaja nosotros cuando estamos frente al aula, porque nosotros estamos viviendo todo eso que dicen las teorías. Lo estamos viviendo. Tenemos que ahí empezar a tomar decisiones. Es un mundo y es un recorrido que a mí me hizo muy feliz. Me sigue haciendo muy feliz y lo recomiendo. Hay que ver las personalidades de cada uno, qué es lo que, bueno, y también las circunstancias y las variables. En este momento lo puedo hacer, en este momento no lo puedo hacer. En todo ese camino de recorrer y me preguntaban a mí, bueno, a ver, si vos querés iniciar el camino de investigadora, ¿cuál es el tema en donde querés hacer tu plan de clase, querés hacer una secuencia didáctica, querés investigar a ver qué sucede porque es un error, aparecen muchos obstáculos epistemológicos, muchos obstáculos didácticos, etc. La verdad que no me decidía. Y un doctor en educación matemática me dijo, personalmente me está interesando mucho lo que están haciendo allá por Europa, que se ponen a mirar qué es lo que está pasando con esto de los afectos y la matemática. Entonces digo, ¿cómo es? A ver, contame cómo es un poco el asunto. Entonces ahí empezamos a leer qué era lo que pasaba, qué era lo que divulgaban, y mucho interés sobre qué le pasa a los estudiantes al momento de resolver un examen y se bloquean. ¿Qué es lo que está interviniendo en ese bloqueo? ¿Qué les pasa a los estudiantes cuando creemos los docentes que tienen ciertas habilidades matemáticas y sin embargo no son capaces de resolver unas cuestiones que suponíamos que sí? ¿Dónde está ese bloqueo? Si creemos que el conocimiento lo tienen, ¿qué está pasando con la predisposición para hacer matemática? ¿Qué está pasando con los maestros, los generalistas, como le dicen en México o en Chile, ¿no? Los de escuela básica, que no son especialistas en enseñanza de la matemática, pero que tienen que enseñar los primeros pasos a sus alumnos de primaria? ¿Qué está pasando cuando ellos se están formando? A ver, ¿por qué después trasladan algunas cuestiones que empezamos a encontrar errores con respecto a las conceptualizaciones matemáticas? ¿Qué hay ahí? Ahí hay un cortocircuito, algo pasó. Sí, estoy haciendo un caminito, porque no tengo práctica, estoy haciendo un caminito de investigación, ¿no? Porque el año que viene voy a dar matemáticas y me veo desembarcado en el aula. Y te quería preguntar, porque le voy preguntando a los profes, cómo es el aula, cómo son los chicos. Hay como entiendo, un mismo mal fundamentado. Ahí como esta generación de cristal parecería que no soporta la protección. ¿Desde qué lugar, digamos, lo podemos enganchar a esto con el campo ofensivo? Bueno, primero, somos adultos y sabemos que en varios aspectos de la vida nos frustramos. ¿Sí? No se condiciona solamente a tratar de resolver un problema matemático. Yo creo que a diario todos nosotros podemos contar la cantidad de veces que nos frustramos frente a algo. ¿Ok? Lo que se hace dentro del campo afectivo, el camino largo que se hizo fue primero establecer, y acá tiene que hablarse claramente con los conceptos, a qué se llama una frustración, a qué constructo pertenece dentro del campo afectivo, pero con mirada de lo que se trabaja en didáctica de la matemática o educación matemática. Porque en definitiva era una de las cosas que también quería compartirlos con ustedes, es cuestión idiomática. O sea, todo ese campo de conocimiento que tiene que ver con las actividades de enseñanza y aprendizaje de la matemática, que involucra todas las visiones psicológicas, filosóficas, antropológicas y demás, depende de qué país es origen, el investigador lo va a llamar didáctica de la matemática, porque va a tener cierto enfoque, lo va a llamar, que es de la escuela francesa, o lo va a llamar mathematical education, lo que traducimos nosotros como educación matemática. O si viene de México y viene siguiendo las miradas de Cantoral que instauró esto de la socioepistemología, la va a llamar matemática educativa. Pero en definitiva, todos nos preocupamos por lo mismo. ¿Bien? Ahora, como responsables de la enseñanza del aula, tenemos que ser conscientes que hay frustraciones, que no vienen solamente por el lado de los estudiantes, porque nosotros los docentes también nos frustramos. Yo específicamente me dediqué a la población de profesores en ejercicio, que estaba pasando con ese pequeño constructo perteneciente al campo afectivo y qué pasa cuando se frustra. Pero lo que sí hay mucho trabajo es primero, primer paso, indagar.
¿qué instrumentos, los que hacen investigación primero se pelean por a ver cuáles son los instrumentos válidos, que siempre importamos de otras áreas de conocimiento, no son propias de la matemática, porque nosotros pensamos que lo nuestro es bien exacto, pero nosotros somos una ciencia social, somos educadores, nosotros tenemos que entender que también hay personas ahí, son personas a las que nos estamos dedicando, y con toda la mediación que puede ser tecnológica, y lápiz, papel, pizarra y demás. Entonces, primero, delimitar cuál es la población que vamos a estudiar. Después delimitar cuál es la conceptualización que vamos a tomar para el lado de frustración, que ahí ya voy adelantando. La frustración entra dentro de los constructos que se define como emociones. La mayoría de los investigadores nos adherimos a la idea que la frustración es una reacción afectiva con valencia negativa frente a un acontecimiento. De ahí sale la palabra frustración. Y con toda esa declaración que hice, no importa de qué país vengan, no importa en qué idioma hablan. Yo tengo que buscar a ver cuál es la situación que desencadenó que una persona se exprese con sus palabras locales, porque puede ser que, ay, me dio mucho coraje, dicen los mexicanos. Y para nosotros, coraje no es lo mismo que para los mexicanos. ¿Qué me quiso decir? Ah, no, en realidad se enojó. Y ahí empezó a analizar e indagar. Ah, lo que pasa que lo enojó porque no esperaba que sucediera esto en esta situación, este evento, y eso se clasifica, se categoriza como frustración. A partir que identifiqué, y ahí arrancamos. Primero, primero categorizar. ¿Sí? Primero los instrumentos, después categorizar. Por eso digo, nos despegamos del lenguaje, analizarlo. Además, a nosotros la matemática no nos cuesta mucho, porque como somos muy conceptualizadas, ¿no? Conceptualizamos mucho, somos muy así técnicos. Bien, esto que pertenece al conjunto de frustraciones. En estudiantes, en alumnos, sobre todo en primaria, que hay mucha investigación, hay mucha bibliografía, cuando trabajan estos temas de las emociones, que es uno de los constructos. Ya no estoy siguiendo el orden de la presentación. Sigo el orden de cómo el público va presentando. Bueno, después es una cuestión anecdótica lo de la presentación. Primero, bueno, lo más importante, la enseñanza de los números, la aritmética, los pequeños, la enumeración, las operaciones básicas.